Bueno, como usted sabe, y si no lo sabía, le informo que Perú fue el país que literalmente mejor desempeño económico presentó durante el año de recesión 2009. No solamente porque no tuvo recesión, sino de hecho creció, y creció de manera importante. Entonces, desde ese punto de vista, pues es algo notable. Este país está estrenando ministra de Economía. De hecho, es ministra de Economía y Finanzas. Lleva 3 semanas en el ministerio nada más y ahora está pues conociendo el terreno. Está en Washington, yendo a visitar a las figuras de interés. Mercedes Arauz, ministra de Economía y Finanzas de Perú. Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, Alberto? Gusto de verlo. Igualmente, gusto de verla de nuevo. ¿Se reunió usted con su colega Timothy Geithner? ¿Cómo le fue con el secretario del Tesoro? Muy bien. Bueno, como usted sabe, Perú y Estados Unidos tienen una relación económica muy importante, particularmente vinculados por el acuerdo comercial que firmamos y ya tenemos vigente desde el año pasado. Y era importante hoy día tener una relación mayor a través de los temas de la materia económica y el desarrollo económico. Y bueno, tenemos toda una agenda adelante en temas de fortalecer nuestro banco, el Banco Interamericano de Desarrollo, y por eso teníamos una reunión también vinculada a la temática de la capitalización del banco. Ahora, como estábamos estableciendo, Perú tuvo un desempeño bastante bueno en el 2009, de hecho ha venido teniendo un desempeño bastante bueno en los últimos 6-7 años. ¿Qué perspectivas tiene usted de crecimiento para Perú en este 2010, que debe ser mejor año? Bueno, definitivamente ha sido importante el año 2009, muy difícil, con una tasa de crecimiento de alrededor del 1%, con una baja tasa de inflación, 0.25%, lo que nos permite ver que este año vamos a tener una tasa de crecimiento aproximadamente entre 5 y 6%. Podría ser más, pero tenemos que ver cuáles son las perspectivas del mercado internacional. Y lo que tenemos que es administrar adecuadamente esta tasa de crecimiento nuevamente para tener un proceso de reducción de nuestro impulso fiscal, que fue el que nos permitió sostener el año anterior, y seguir en el proceso de crecimiento sin tener alteraciones muy grandes, sea por una apreciación cambiaria, que algo de eso ya se está sintiendo, o por potenciales impactos que podría venir de la inflación internacional, si es que esta sucediera, en particular si sube mucho el precio del petróleo. Claro. Hablando de este impulso fiscal, señora ministra, en Perú hubo críticas al ministerio pasado, al ministro Carranza, de que este masivo paquete de impulso económico que estableció el gobierno, que bueno, pues se hizo en todos los países de América Latina, pero en el caso particular de Perú no se aplicó con la rapidez que muchos querían, y todavía de hecho hay muchos fondos disponibles para usted para seguir aplicándolo. ¿Cómo lo van a aplicar? Y si usted lo va a aplicar de una manera más eficiente, si es que no se aplicó así. Yo creo que el trabajo del exministro Carranza fue bastante eficiente. Entendamos que en el último trimestre de 2008, si bien sabíamos que había una crisis, todavía había impactos de la inflación internacional que habían golpeado el Perú. Habíamos tenido una tasa en el 2008 del 6% de inflación. Ahora más bien teníamos que minimizar ese riesgo inflacionario, y por eso quizás parecía que estaba demorado, pero realmente el impulso que se le dio a la inversión pública ha sido sustantivo, con tasas de crecimiento muy altas en el año anterior. En algunos momentos hasta llegamos a 50% de crecimiento con respecto al año anterior en el impulso de la inversión pública de nuestro lado. Por otro lado, el retraso que hemos tenido más bien ha sido de inversión privada, porque la inversión privada no encontraba fondeo en los mercados internacionales. Vamos a seguir con el programa en este año, dándole ese impulso a la inversión pública, y obviamente con algunos programas especiales como el que tenemos para la pequeña y la microempresa, que son fondeos que ayudan a seguir aportando en su crecimiento, y además con estrategias que acompañan de cooperación técnica y en su desarrollo. No pensamos parar hasta hacer un crecimiento más, ir soltando poco a poco este espacio de impulso fiscal para retomar la senda de crecimiento natural sin tener que hacer gastos extraordinarios por el lado fiscal. Claro. Ahora, dígame una cosa, estando investigando yo acerca de la política en Perú y hablando con analistas, bueno, estábamos estableciendo que este año va a ser un año de campaña electoral, sobre todo en la segunda parte de este año, y hay comentarios en la prensa de Perú en el sentido de que usted como ministra, que ha sido ministra durante toda la presidencia de Alan García, usted pudiera ser más permeable a la presión política en un año electoral a lo que pudo haber sido el ministro pasado. ¿Qué opina usted de esto?
Eso no es cierto. La verdad que, como muchos dicen, Luis Carranza y yo éramos el ala dura del gobierno, porque sí creemos que hay que tener reglas, por lo menos en el ámbito macroeconómico, muy ortodoxas y firmes, y tener un equilibrio fiscal bien sostenido, ¿no? Entonces no creo que pueda pasar por nuestro lado eso. Lo que sí hay que hacer es limitar las barreras que pueden haber a la gestión de la obra de infraestructura, en tanto esta sea viable. No creemos que podamos tener una política que nos permita atorar programas. A veces las barreras burocráticas son mayores de las que deberían. Siempre que los proyectos sean viables y sean realmente sostenibles a lo largo del tiempo, económicamente hablando, ¿no? Claro. Ahora, hablando de esta época de campañas electorales que de nuevo comienza este año y sobre todo hacia la segunda mitad de este año, se espera, como la campaña pasada y como han sido las campañas electorales en América Latina durante los últimos años, pues que sea bastante intensa y que haya ya algún candidato perfilado, sobre todo con discurso populista. Y entonces aquí la pregunta es, ¿pudiera usted esperar, y sobre todo cómo está protegida la economía de Perú en caso de inestabilidad financiera por rispideces en la campaña? La verdad, yo creo que este impulso populista podría darse de alguien, pero creo que los candidatos en su mayoría que hay para lo que es la candidatura a presidencia de la República piensan más bien que la continuidad del modelo económico con pequeñas variantes debe seguir, ¿no? Hay ya 20 años de experiencia de un país que ha decidido crecer de una determinada manera, un crecimiento integrado al mundo, por eso hemos hecho los acuerdos comerciales, los TLCs, integrado al mundo y a la misma vez con una fuerte focalización del gasto para tener alivio y solución a la pobreza. Entonces, nuestros programas económicos desde hace casi 20 años ha permitido que la sostenibilidad del crecimiento económico de Perú no sea un milagro de un día para el otro, sino un milagro realmente de una decisión política global, ¿no? Pero ¿usted está de acuerdo que una campaña electoral media extrema, tipo como la que sucedió en el periodo pasado, puede traer, bueno, pues algo de temor hacia los inversionistas? Sí, claro, pero creo yo que hoy día ya hay menos riesgo de ese tipo de campañas extremistas. Obviamente algunas posiciones extremistas hay en el Perú, pero en general, cuando uno ve las encuestas, uno ve que la mayor parte de los candidatos creen en un modelo económico que tenga crecimiento económico con inclusión social. Creo que son pocos los que creen solamente en cambiar el rumbo de ese destino que hemos creado durante los últimos 20 años. Claro. Mercedes Arauz, ministra de Economía y Finanzas de Perú, muchas gracias por su visita a Economía y Finanzas. Muchísimas